El mensaje de hoy es sencillo, es fácil y es directo. Si no quieres ser pobre, planifica tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Te preguntarás. Muchas personas no planifican su vida. Muchas personas simplemente van por su vida ambulando, pensando que sigue mañana, que sigue la otra semana, que sigue el otro mes. O, peor aún, viven en el pasado. ¿Qué me pasó ayer? ¿Qué me pasó la semana pasada? ¿Qué me pasó el mes pasado? ¿Qué me pasó hace 10 años? ¿Qué me pasó cuando era niño? Y entonces viven en un estado de pensamiento, pero sin acción, porque no planifican esa acción, no planifican su vida, no planifican el día de mañana y cómo van a salir de la pobreza, porque lo más triste del ser humano es que si no planifica, entonces va a perder por ende o por circunstancias. Va a perder quiere decir que no va a alcanzar sus sueños, o tú que me estás escuchando, que estás en un estado de pobreza, no vas a alcanzar tus sueños, tus metas, no vas a lograr lo que quisiste o lo que quieres para tu familia, para tus hijos, no vas a lograr ayudar a esa persona o ayudar a esa organización que tanto sientes deseo de ayudar, como una iglesia o como una organización benéfica donde ayudan animales, donde ayudan a personas discapacitadas, etcétera. No vas a tener la posibilidad nunca de poder ayudar o tener los recursos económicos para poder ayudar a esas personas o esas entidades porque no planificaste tu vida. Y entonces, como consecuencia, la vida te pasa, llegaste a la vejez y no hiciste nada. Seguiste como empezaste, ambulando, caminando, inventando, como dicen algunos, a ver qué sigue mañana, a ver qué voy a hacer mañana, a ver qué va a pasar, porque realmente no tienes idea. Y entre más viejo te pones, o más vieja te pones, más difícil es. Y como tal, cuando llegas a viejo, como dije en un audio anterior, ya es muy tarde. Aunque ya sabes cómo lograr el éxito o como ya sabes alcanzar las metas, ya para lo único que sirves es para dar consejos. Y yo siempre tuve miedo de ser esa persona, porque yo empecé, como les he dicho antes, pobremente. Yo empecé en un estado de pobreza o de bajos recursos, donde en mi casa siempre faltaba todo. Lo único que nunca faltó, gracias a Dios, es la comida, pero siempre nos cortaban la luz, a veces nos cortaban el agua, el cable de televisión, que no se puede ver si no tienes la señal, también lo cortaban. Carros reposeídos, nos sacaban a veces de donde vivíamos porque nos atrasábamos con la renta, mis padres sobre todo se atrasaban con la renta, no podían pagar. Y yo aprendí esos hábitos de pobreza y yo seguí en ese camino. Y cuando yo era un hombre y cuando yo empecé a establecer un hogar, una familia, hijos, etcétera, yo me vi en la misma situación, con la única diferencia que llegó un momento de que obtuve un trabajo un poco mejor porque no me gustaba hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento, que era lo que hizo mi padre durante 40 años, taxi. Mi padre se dedicó 40 años o más de su vida al negocio del transporte público. En este caso fue el taxi. Creo que anteriormente era camionero, pero terminó siendo taxista por muchos años, toda su vida, el resto de su vida hasta que se retiró, creo que a los 75 años. Y yo iba por el mismo camino, como dicen en español, de tal palo tal astilla. Pero llegó un momento donde yo ya no quería ser taxista, donde yo ya me sentí frustrado, cansado. Miraba de que mis esfuerzos de trabajo se quedaban en nada, porque en algunos casos no había dinero, porque no producía dinero el taxi, porque no había negocio. Y en otros casos, cuando sí había negocio, cuando sí producía dinero, terminaba por mis malos hábitos, por los malos hábitos que te traen la pobreza, terminaba saliendo con mis amigos, terminaba apostando en algún tipo de juego y terminaba perdiendo el dinero o perdiendo una gran mayoría del dinero o gastándomelo en cosas innecesarias e inútiles o en malos hábitos o vicios, como les había dicho, y terminaba entonces endeudado. Entonces, al siguiente día o a la siguiente semana, cuando decía, me enfocaba y decía, bueno, esta semana sí voy a trabajar en serio, lo que está, sí trabajaba en serio, sí ganaba el dinero que necesitaba, pero terminaba entonces pagándoselo al dueño del taxi o al que me alquilaba el taxi gastando en reparaciones o en gasolina, en otras cosas que me robaban
el dinero que produje o que pude producir en ese momento, digamos que con mucho esfuerzo o mucho trabajo en ese momento. Pero uno de los pensamientos que siempre me perseguía en esos días, en ese momento, era de que primero que no quería seguir así, no quería morir como mi padre, pobre y sentado en un taxi después de 40, 50 años. Lo primero que pensé, no quiero terminar así. O como los otros taxistas que estaban mirando a mi alrededor y pensé, ¿qué puedo hacer? Bueno, se me presentó una oportunidad de trabajo y dije, si no la tomo, voy a morir aquí, me voy a quedar aquí. Por lo menos, aunque este trabajo no me guste o aunque este trabajo no sea lo que yo piense, por lo menos me va a dar la habilidad de salirme del taxi, me va a dar la habilidad de tener algún tipo de estructura o algún tipo de formación profesional donde en el futuro yo lo puedo usar a mi beneficio y salir de esta pobreza eterna en la que hasta ese momento vivía, una eternidad de pobreza, porque desde niño fui pobre y tenía en ese momento veintitantos años, 23, 24 años, y seguía siendo pobre y seguía estando en deuda, seguía teniendo problemas en mi hogar, problemas de todo tipo, pero sobre todo problemas que causa la pobreza, que en este caso es la falta de dinero. Y si me estás escuchando y vives en este estado de pobreza, entiende de que esto no es eterno, entiende de que esto tiene una salida, entiende de que en algún momento tú vas a poderlo vencer, pero hasta que no tomes la determinación y no empieces a planificar tu vida, nunca saldrás de la pobreza. Y de planificar la vida no quiere decir que vas a llegar a ser millonario o que vas a cambiar radicalmente tu estado de vida o tu manera de ser o inclusive tu profesión o tu negocio. Simplemente quiere decir de que tienes que tomar ciertos pasos, uno a la vez, y cuando logres un paso, sigues al segundo paso, y al tercer paso, y al cuarto paso. Y a través del tiempo te darás cuenta de que esa planificación te ayudó no solamente a establecerte, no solamente a saldar tus deudas, no solamente a sentirte mejor como persona, pero que económicamente, si lo haces bien, te darás cuenta de que pudiste lograrlo y que puedes tener algo y que no vas a tener que morir eternamente siendo pobre. Pero si no quieres ser pobre, tienes que planificar tu vida. Es el énfasis que te hago. Tienes que planificar cada día, cada paso que vas a hacer. Si lo tienes que escribir en una libreta, escríbelo. Si lo tienes que grabar en el teléfono, grábalo. Pero tiene que ser en un lugar donde tú lo estés viendo constantemente, donde tú puedas ver la proyección, porque esa es otra cosa. Todos queremos salir de pobre, todos queremos ser ricos, pero los que no planificamos se nos olvida, nos enredamos en otras cosas, en la familia, en la fiesta, en los viajes, en la comida, en cualquier cosa, en los vicios, los malos hábitos, la bebida, la droga, lo que sea, y se nos olvida lo que pensamos ayer o lo que decidimos planificar o lo que quisimos hacer. Como no lo escribimos, como no lo tenemos plasmado enfrente para estarlo viendo, entonces se nos olvida y volvemos a lo que conocemos, a la costumbre, a lo que el cuerpo ya sabe, a lo que la mente ya entiende, que viene siendo la pobreza. Lamentablemente y tristemente, como dije en un audio anterior, el 70% o más de la población del mundo vive en estado de pobreza. Sí, en algunos casos es por las circunstancias del gobierno, porque de verdad que por mucho que tú trabajes, por mucho que te organices, por mucho que quieras hacer, no vas a lograr algo significativo, no vas a poder salir de ese estado porque el gobierno desafortunadamente influye demasiado en la economía directa de las personas y entonces las personas viven en un estado de pobreza. Pero eso es fácil. Si el problema es el gobierno, entonces planifica la salida de ese país o la salida de esa ciudad o la salida de donde vives actualmente, porque aún en esos países siempre hay oportunidades fuera de lo que tú conoces, pero como la costumbre o la comodidad te mantiene donde estás, entonces no planificas y no miras hacia afuera y no piensas en salir de ahí, solamente vives en lo que estás viviendo. Y cuando levantas la cabeza todos los días que te despiertas y miras a tu alrededor, es la costumbre, ves la misma gente, el mismo camino, el mismo trabajo, las mismas situaciones. Y como todos están igual, pues entonces para ti que me estás escuchando, esto es algo normal, esto es algo cotidiano. Tú dices, bueno, esto es todo, así es mi vida, pero yo estoy aquí para decirte que vivo en Estados Unidos y que he viajado al mundo, he estado por muchos países latinoamericanos e inclusive algunos países de Europa
y de Medio Oriente, te puedo decir que no, eso no es todo, así no es todo en la vida, y que sí, Estados Unidos te da muchas oportunidades, pero aún en Estados Unidos hay gente pobre, hay gente, como dicen aquí, comiéndose un cable. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, no tienen que comer, deben todo, están empeñados en la casa, empeñados con sus tarjetas de crédito, con la letra del carro, los pagos del carro, los seguros, los celulares, la comida, las escuelas, etcétera. Este es un país de consumo donde si no trabajas y no te planificas, igualmente vas a ser pobre y vas a trabajar para otro, porque esa es parte de la pobreza. Trabajar para otro para que el otro sí se levante, el otro que sí planificó su vida, sí se desarrolle, sí llega a tener éxito, sí llega a tener riqueza, a costillas de las personas que no planificaron. Vuelvo y te repito, tienes que planificar tu vida, tienes que planificar tus pasos. ¿Cómo vas a salir de ser pobre? Eso no pasa por accidente y eso no pasa porque simplemente te sentaste un día y lo pensaste y el universo te lo va a dar. No, tienes que salir día a día, trabajar y tener un plan de ataque. ¿Qué vas a hacer con tu dinero cuando lo cobres? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo vas a guardar? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Qué vas a pagar? Tienes que priorizar tu dinero y tienes que priorizar tus gastos, tienes que priorizar tu ingreso. Si el problema es el ingreso, busca otro trabajo mejor. Si no puedes conseguir un trabajo mejor, entonces busca dos trabajos. Si tienes que tener tres trabajos, tienes tres trabajos. Acuérdate que no va a ser para toda tu vida. Es simplemente un tiempo mientras que te organices, mientras que salgas de la situación que estás, mientras que puedas pagar tus deudas y empezar a guardar y a invertir y a ahorrar dinero para tu futuro. Y poco a poco vas dejando uno de los trabajos. Si tienes tres, te quedas con dos. Si tienes dos, te quedas con uno nuevamente. Si tienes pareja, tienes que dejar que tu pareja trabaje. Aunque no quieras, si eres una de esas personas como lo fui yo, que pensaste que mejor tener a la mujer en la casa, cuidando a los hijos, limpiando y cocinando, es la solución. Te estoy aquí para decirte que eso no sirve ni en Estados Unidos ni en cualquier parte del mundo. Si los dos trabajan, está doble la oportunidad. Pueden tener doble las cosas, pueden tener doble el ingreso y pueden salir del estado de la pobreza aún más rápido. Si los dos se ponen de acuerdo, si los dos trabajan en equipo y forman la idea de que ya no quieren ser pobres, porque si uno quiere seguir pobre, seguir siendo pobre y el otro no, o uno no le molesta y el otro sí, entonces nunca van a salir de la pobreza, van a estar en lo mismo, van a estar en una batalla constante interna de la familia, de la casa. Y la idea es trabajar en equipo, porque trabajando en equipo van a poder lograr salir de la pobreza más rápido. Pero vuelvo y te repito, y te le pongo énfasis, si quieres lograr algo importante, si quieres alcanzar algo importante como yo, que en este momento decidí que quiero tener 3 millones de dólares, tengo que planificar mi vida, aún no estando en un estado de pobreza como lo estuve por muchos años de mi vida, gracias a Dios, porque tomé ciertas decisiones y tomé las decisiones de planificar mi vida y he estado planificando mi vida, sobre todo en los últimos, yo diría que 10 años he estado planificando constantemente para poder alcanzar los 3 millones de dólares y poderle dejar un activo a mi hijo que es autista. Para poder hacer eso, tuve que sentarme, enfocarme, tomar una decisión, aunque mi pareja no quería, o aunque mis padres pensaran que fue la mala idea, o lo que sea, tuve que abandonar amistades, tuve que abandonar familia, tuve que abandonar mis costumbres y las rutinas y las reuniones y las cosas aquellas que me distraían o que me pueden distraer o te pueden distraer a ti de tu meta, de tu propósito, que en mi caso son 3 millones de dólares. Y hasta que yo no adquiera esos 3 millones de dólares o más, yo no puedo dejar de planificar y no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de seguir haciendo lo que he venido haciendo y tengo que seguir planificando cada día, cada paso, cada peso que me entra, tengo que pensar y planificar qué voy a hacer con él. No lo puedo malgastar, no me lo puedo jugar, no lo puedo consumir en vicios o en hábitos que me perjudiquen o que me alejen de mi meta. Y esa es parte de la planificación. Si quieres dejar de ser pobre, planifica tu vida, trabaja, invierte, ahorra y verás que tu vida va a cambiar. Y con esto me despido y les doy gracias nuevamente por su sintonía
y por su paciencia, porque vuelvo y les repito, no he sido tan constante como he querido ser, pero sí lo voy a empezar a hacer nuevamente dentro de muy corto tiempo. Gracias por la paciencia, gracias por la sintonía y espero que les haya gustado este audio y que puedan seguir escuchando más audios. Si tienes algún tema que te interese o que te guste, tal vez lo tengo en mi repertorio, pero no he llegado ahí porque es una lista la que estoy llevando y voy tema por tema según los escribí hace mucho tiempo atrás, porque esto es un proceso, no de un día, no de una semana, yo creo que ya tengo un año en este proceso y lo he ido desarrollando poco a poco. Primero planificar las ideas, después escribirlas en un papel, después ir formulando ideas a medida que vaya viendo el tema y después sentándome a grabar y postear y esperar a ver qué pasa. Es parte de un plan, no solamente para tener éxito en las redes sociales o en YouTube, pero también es parte de un plan de vida. Y con esto me despido ahora sí. Gracias.